Sí. Está diciendo que no se escucha. Ahora sí. Lucía, yo creo que podemos empezar, ¿eh? Estupendo, muy bien, pues comenzamos. Bienvenidos todos a este webinar sobre enfermedades raras que hemos querido titular Ver lo invisible para diagnosticar antes. Antes de empezar, queríamos dar las gracias al COMI por acogernos y por esta propuesta que en el mes en el que intentamos dar visibilidad a las enfermedades raras nos parece muy oportuna. Este ratito que estaremos aquí hablando de enfermedades raras lo vamos a compartir con, si miráis vuestras pantallas, a vuestra derecha tenéis a Catilén Bibiloni. Catilén es la presidenta de ABEA. ABEA es la Asociación Balear de Andrade, de la enfermedad de Andrade. Y a su derecha y a vuestra izquierda en las pantallas tenéis a la doctora Teresa Bosch. La doctora Teresa Bosch es internista en el Hospital de Son Espasos y además es la responsable, coordinadora de la estrategia de enfermedades raras en las Islas Baleares. Durante este webinar veréis que utilizamos el término enfermedades raras, el término enfermedades minoritarias, cualquiera de los dos veréis que lo utilizamos indistintamente. La idea del webinar, y perdonadme, yo soy la doctora Ugarriza, me veis online, no me he presentado, soy médico de familia y soy la coordinadora del grupo de trabajo de enfermedades raras de la IBANFIC y pertenezco también al grupo de enfermedades raras de la SENFIC y además soy vocal en la estrategia de enfermedades raras de las Islas Baleares. Ahora sí, ya estamos todos. Bueno, pues la idea de este webinar era sensibilizar a la comunidad médica, a nuestros compañeros, sobre las enfermedades minoritarias y queríamos hacer ser más incisivas en este webinar en la importancia que tiene el diagnóstico temprano. Para empezar y meternos en materia, vamos a compartiros 3 casos reales de 3 pacientes para ilustrar un poco de lo que estamos hablando y para que vayamos sacando juntos pues, conclusiones. Fijaos, el primer caso es un caso de un paciente de 55 años que ha ido a múltiples especialistas, más de 5, que lleva unos cuantos años de peregrinaje, porque desde hace unos 5 o 6 años el hombre se queja de estreñimiento severo, progresivo, él tiene que utilizar laxantes a diario, se queja de distensión abdominal, a veces ha tenido algún episodio de pseudoobstrucción intestinal y va perdiendo peso poco a poco. Además, también últimamente nota que se marea un poco cuando se pone de pie, ha tenido un par de síncopes así no filiados y ha empezado también con hormigueos en los pies. Fijaos, este paciente lo orientaron como colon irritable, dispepsia funcional, un problema quizás dietético, ansiedad. Y el paciente se queja y dice, doctora, es que llevo más de 6 años así, pero cada día estoy peor. El segundo caso que os vamos a compartir es una mujer de 34 años que se queja que desde hace unos 4 o 5 años también tiene parestesias plantares y recientemente se queja de cambios en el hábito deposicional y pérdida de peso. Lleva ya aproximadamente unos 6 años así y le han dicho en varias ocasiones que como está pasando una muy mala época personal, quizás todo esto sea debido a su situación de estrés y de ansiedad. Y la última es una mujer de 25 años que ha sido diagnosticada de anorexia nerviosa porque lleva ya también unos cuantos años con náuseas, vómitos, pérdida de peso y después de varios años, por fin, se llegó a su diagnóstico. Todavía no os voy a decir el diagnóstico de estos pacientes, pero si los veis, tienen un patrón común y es que tienen años de clínica, que han tenido múltiples consultas por sus síntomas
que tienen una merma importante en su calidad de vida, que parece que se ha cronificado todo, pero que últimamente progresa. Bueno, pues todas estas cosas que les pasan a estos pacientes, les pasan a la mayoría de los pacientes con enfermedades raras. La peculiaridad de estos 3 pacientes es que además comparten un diagnóstico, que es la amiloidosis transthyretina. Ya sabéis que esta enfermedad es una enfermedad rara, minoritaria, que es progresiva, que se produce por un depósito de proteína inestable, la transthyretina, en distintos órganos, y que hemos querido traerla hoy a este webinar en el COMIP porque tenemos además que estar especialmente sensibilizados hacia esta patología, porque en Mallorca tenemos una mayor prevalencia que en el resto de lugares del mundo. Tenemos un foco endémico en Mallorca, ¿vale? Estos pacientes tardaron una media de 5 y 6 años en llegar al diagnóstico. Durante todos estos años, los distintos clínicos que los hemos ido viendo, pues les hemos ido observando, les hemos ido apoyando, quizás tratando los síntomas, y desgraciadamente a todos lo que les ha ocurrido es algo que les pasa también a la mayoría de los pacientes con enfermedades minoritarias, que es que se continúa con la inercia diagnóstica. Porque muchas veces nos ocurre que la cronicidad de esos síntomas nos suele generar una falsa sensación de benignidad. ¿Qué falló? No sé si os podéis hacer la pregunta a vosotros mismos. ¿Qué cosas fallaron? Pues en estos pacientes quizás, como en muchos otros, el precipitar un diagnóstico, el quizás querer dar una respuesta rápida a un problema que quizás es más complejo, o quizás escuchar síntomas y no ver un patrón, no pensar en puede haber un patrón, un hilo conductor, y luego no atender a algo que en enfermedades raras es muy importante y que la doctora Bosch os explicará después, que son los signos de alerta, lo que llamamos las red flags en enfermedades minoritarias, que es esa progresión, esa afectación multisistémica, esos síntomas un poco inespecíficos, ese paciente que consulta y que vuelve a consultar. Fijaos, el error no es la ignorancia. El problema con las enfermedades minoritarias es el modelo mental al que los médicos estamos acostumbrados y nos hemos formado y estamos acostumbrados a funcionar así. Es una forma de pensar que nos han enseñado desde la Facultad de Medicina, donde llevamos a rajatabla aquello que acuñó ya en los años 40 Theodore Woodward, que decía eso de si oyes cascos, piensa en caballos. Y claro, ¿qué ocurre cuando si oyes cascos piensas en caballos? Que piensas en lo más frecuente, piensas en lo que es más probable que ocurra. Esto va en detrimento de las enfermedades minoritarias, pero no solo de enfermedades minoritarias, también de cualquier enfermedad de alta prevalencia, pero que tenga una forma de presentación atípica o que tenga una variante demográfica a la que no estamos acostumbrados. Por eso es importante cambiar un poco el modelo de pensamiento, intentar decir, bueno, ¿y si no lo fuera? Hacerse esas preguntas después, intentar integrar todo eso que nos está contando el paciente, replantearse el diagnóstico, no normalizar esa cronicidad, ¿no? Entonces, todos estos pacientes tenían en común que efectivamente se habían hecho todos esos red flags, se habían pasado por alto. Teníamos que intentar ver lo invisible, lo que no era tan evidente. Os voy a dar unos datos, pocos datos para no aburrir, pero casi entre el 6 y el 8% de la población tiene o padece una enfermedad rara. Eso supone ahora mismo que entre aproximadamente 300, algo más, millones de personas en el mundo tienen una enfermedad rara. Y en España se estima que son unos 3 millones de personas.
A día de hoy ya tenemos estamos llegando a las 8.000 enfermedades raras definidas, diagnosticadas, con nombre. Y de ellas es verdad que hasta un 70% pueden debutar en la infancia, pero el resto debutan a lo largo de la vida. Y la mayoría de los pacientes con una enfermedad rara tienen un retraso diagnóstico medio de entre 4 y 7 años, muchos hasta 10 años. Con lo cual, el diagnóstico, el sospecharlo, el pensar que puede ser algo que no sea funcional, es esencial. El paciente con una enfermedad rara, pensad que es el epítome del paciente crónico. Ahora hablamos mucho de cronicidad, pues el paciente con una enfermedad rara es un paciente crónico, que además padece algo muy difícil de manejar, que es la incertidumbre, porque durante todos esos años que él no está bien, no sabe lo que le pasa. Pero una vez que tiene el diagnóstico, tiene la segunda incertidumbre, que es, ¿tendré tratamiento? Y si hay tratamiento, ¿podré acceder a este tratamiento? Y el tercer motivo de incertidumbre es, ¿y qué pronóstico tengo? Otro de los problemas que tiene el paciente con una enfermedad minoritaria es la soledad. Es verdad que tenemos casi 8.000 enfermedades raras y luego os hablaré un poquito de la paradoja de las enfermedades raras. De tu enfermedad a lo mejor en Baleares solo estás tú o hay poquitas personas. Entonces es un paciente que se enfrenta a una enorme soledad. Otro dato importantísimo es la discapacidad. La gran mayoría de los pacientes con enfermedades raras van a tener o tienen una discapacidad. Y aquí tenemos un capítulo muy importante porque muchas veces estas discapacidades son invisibles. Tú puedes tener, por ejemplo, vamos a tener un Ehlers-Danlos y físicamente sentada en una silla a lo mejor no es nada evidente, eres muy invisible, tu discapacidad no se ve de forma tan obvia. Y por último, recordad que una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara, tiene un enorme impacto no solo en la persona, sino en el entorno más cercano de esa persona, en la familia, en el núcleo familiar, pero en el trabajo, en la escuela, en tu entorno social. Antes os decía por qué es importante y por qué el Colegio de Médicos también decide, vamos a hacer un webinar sobre esto. Bueno, porque el impacto de las enfermedades raras, aparte de en los propios pacientes, es enorme en términos de salud pública. Porque es verdad lo que os decía, el global de pacientes afectados por enfermedades raras es enorme. Y estos pacientes van a requerir un enorme consumo de recursos sanitarios, suponen una carga familiar, una carga social. Y entonces es importante tenerlo siempre presente y cuando estemos en esa consulta y veamos alguno de estos red flags, enseguida intentar por lo menos orientarlo o tenerlos presentes. Para terminar un poco mi inicio en esta intervención, muchos os preguntaréis, bueno, si hay tantos, ¿por qué no las vemos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se nos pasan? ¿Cómo es posible que la media de diagnóstico sea hasta 10 años? Pues mirad, la literatura científica lo que nos dice es que una de las causas de mayor peso para que las enfermedades minoritarias se diagnostiquen tan tarde es el pobre conocimiento que tenemos los médicos sobre estas enfermedades. Aquí hay que destacar que es cierto que tenemos muy poca formación en la época de grado sobre estas enfermedades y durante la especialidad y los estudios de posgrado tampoco ahondamos mucho en esto. Y como esto es una realidad, los expertos, ¿qué nos recomiendan? Nos recomiendan que al menos nos formemos en lo que la doctora Bosch ahora os va a hablar, que son las red flags. Si nos formamos por lo menos en esto, tenemos más probabilidad de enseguida que se nos encienda ese piloto y decir, cuidado, esto puede ser una enfermedad minoritaria. Pensad
que también trabajamos con un sesgo de prevalencia, porque uno piensa, bueno, si es tan raro, esto no será. Además, con un sesgo, lo que os decía, valores demográficos en ocasiones no esperados. Tampoco nos ayuda la fragmentación del sistema. Estos pacientes que os he comentado antes habían visitado con muchos distintos médicos, especialistas hospitalarios, de primaria, pero a veces esa fragmentación de nuestro sistema hace que mucha de la información se pierda en ese sistema. Entonces, yo creo que ahora ya con la doctora Bosch nos vamos a meter un poco ya en el corazón clínico de este webinar para que ella nos explique un poco cuáles serían estos red flags y cuándo tenemos que pensar en esto podría ser una enfermedad minoritaria. Adelante, Teresa. Está conectado. Muchas gracias, Lucía. En primer lugar, quería agradecer a todos los participantes de este webinar, porque para nosotros es muy interesante. Sabemos que son enfermedades minoritarias, pero hay que reconocerlas para poder diagnosticarlas. Como decía Lucía, queremos dar formación sobre qué pacientes tenemos que sospechar que pueden tener una enfermedad minoritaria, sobre qué fenotipo de paciente hay que indagar y hay que pensar que a lo mejor estamos delante de un paciente con una enfermedad rara o minoritaria. Esta red flags yo empezaría diciendo pues, que son pacientes que tienen pues, múltiples síntomas, ¿no?, que afectan a más de 3 órganos. Por ejemplo, son pacientes con cefalea, son pacientes con afectación del tracto digestivo, son pacientes con afectación dermatológica que te cuesta encauzar toda una serie de síntomas y componer un puzzle y decir, son pacientes multisintomáticos y que afectan a múltiples órganos. En segundo lugar, también que son pacientes que cuando tú pones un tratamiento estándar, pues no responden adecuadamente a este tratamiento. Son pacientes también que a lo mejor si indagas un poquito más en su historia familiar, a lo mejor hay antecedentes familiares interesantes que nos pueden llegar a un hilo, como decía Lucía, para intentar saber de qué enfermedad se puede tratar. También pensar en que estos síntomas a veces son muy raros para encauzarlos dentro de una enfermedad común, que te hacen pensar, decir, y luego también que son pacientes que desgraciadamente pobres pues van peregrinando de un especialista al otro, de un centro hospitalario al otro, con múltiples pruebas complementarias y desgraciadamente no llegamos a ningún diagnóstico. Y también comentar pues que aquí en Baleares hay que pensar pues, que tenemos focos de algunas enfermedades minoritarias, como puede ser la amiloidosis hereditaria por transtierretina o la fiebre mediterránea familiar, que por ejemplo la fiebre mediterránea familiar va ligada a unas etnias en concreto, ¿no? Son pacientes que viven en la cuenca del Mediterráneo, árabes, turcos, armenios, judíos, descendientes, y la fiebre mediterránea familiar va muy relacionada con esto. Sobre todo acordaros, ¿no?, de estas red flags, de estos signos de alarma que nos tienen que hacer pensar en que un paciente puede tener una enfermedad minoritaria. Y quería poner también, como Lucía, un par de ejemplos, ¿no? Yo recuerdo un paciente que consultó en consultas de medicina interna a los 39 años, un paciente que no tenía antecedentes de interés y que llevaba desde la infancia con episodios de dolor abdominal recurrente, con febrícula, y que, bueno, estos dolores abdominales en ocasiones requería ir a un servicio de urgencias, consultar, pero quedaban que con analgesia y tal se autolimitaban. Desde la infancia presentaba estos episodios y ya en la edad adulta cada vez más frecuentes, pues a lo mejor tenía unos 8 episodios al año recortados de dolor abdominal muy intenso. Incluso en una ocasión llegaron a pensar que tenía una apendicitis, realizaron una apendicectomía y no, bueno, el apéndice era normal, O sea, dolores abdominales recurrentes, febrícula, y luego pues vino a consultas. Llevaba como
20, 30 TACs en lo que va desde la infancia hasta la edad adulta, gastroscopias, colonoscopias de repetición. Y bueno, intentamos también de remarcar en estos pacientes la importancia de hacer una correcta historia clínica, cronológicamente, perder tiempo con el paciente, aunque a veces el tiempo es muy limitado para nosotros, hacer una correcta exploración física y con todo esto pues poder llegar a un diagnóstico. Miramos toda esta clínica del paciente, revisamos pruebas complementarias, revisamos también analíticas, que había un incremento de reactantes de fase aguda y tuvimos la sospecha diagnóstica que se podía tratar de un paciente con una fiebre mediterránea familiar. Se realizó el estudio genético, que salió positivo para una mutación, y empezamos un tratamiento con colchicina y el paciente desde aquel día dice que le cambiamos la vida. Puede hacer una vida normal. Hace años que ya no tiene ningún episodio de estos brotes de dolor abdominal ni febrícula, porque es que le imposibilitaba llevar una vida normal como otro paciente. Y luego también, por ejemplo, quería poner el ejemplo de una niña de 17 años que consultó. Ella desde pequeñita pues había tenido episodios de epistaxis que no eran episodios muy cuantiosos, que no le había dado mucha importancia. Y ya llegó un momento que al hacerse mayor estos episodios eran más frecuentes, con las epistaxis más abundantes, y su médico de cabecera nos la derivó ya con una sospecha diagnóstica. Y finalmente esta paciente fue diagnosticada de un síndrome de Rendu-Osler-Weber o de la angiectasia hemorrágica hereditaria. Gracias a esto, pues indagamos en antecedentes familiares. El padre también había tenido problemas de epistaxis, el abuelo también, y así llegamos al diagnóstico. Hicimos un estudio exhaustivo y esta niña pues tenía fístulas pulmonares que tuvimos que embolizar y gracias a esto se llegó al diagnóstico. Sobre todo, remarcar esto, las red flags, hacer una correcta historia clínica, cronológicamente, una correcta exploración física para intentar llegar al diagnóstico. Luego también quería comentar que para nosotros dentro de las enfermedades minoritarias son fundamentales pues nuestros pacientes, que muchas veces pues no están muy contentos con la atención sanitaria recibida, y también las asociaciones de pacientes, ¿no?, que nos hacen trabajar, nos comentan sus inquietudes, que averigüemos, que investiguemos sobre ellos. Y por eso quería dar paso a Catilena, que es la presidenta de la Asociación Balear de Enfermedad de Andrade. Muchas gracias, Teresa. Así es, la verdad es que el paciente tiene un papel fundamental, pero no solo el paciente, sino también el familiar o aquella persona que cuida y acompaña. Todos ellos tienen un rol fundamental en las enfermedades minoritarias. Y me gustaría hablar en primer lugar, el tema del paciente experto, porque últimamente escuchamos mucho, ¿no?, que los pacientes son expertos y tal, pero ¿por qué somos expertos, no? Pues en principio yo creo que somos expertos porque vivimos en primera persona con la enfermedad y sabemos muy bien que en nuestro cuerpo está pasando algo y pasan cosas que no son normales. Por eso cuando vamos al médico en busca del diagnóstico, muchas veces no parece que no se nos escucha bien o que no se nos entiende y que somos pacientes que nos repetimos, pero es que algo no va bien en nuestro cuerpo y queremos encontrar, ¿no?, el nombre y el apellido a eso. Y somos pacientes que vivimos con la enfermedad, pero es que aparte nos informamos mucho. A día de hoy tenemos a nuestro alcance muchísima información y de cada vez los pacientes están más preparados para analizarla, para compararla y para entenderla. Por eso podemos decir, ¿no?, que los pacientes también somos expertos en la enfermedad. Y también, igual que en mi caso, yo tengo amiloidosis hereditaria por transtirretina y los pacientes ya conocemos la enfermedad con antelación, ya conocemos los patrones y muchas veces llegamos al médico, ¿no?, que ya llegamos hasta incluso diciendo el diagnóstico que tenemos. Es así, es que somos como pacientes expertos. Por eso creo que es súper importante que a los pacientes se nos escuche bien en consulta. Es muy